gusto saludarlos. No, el gusto es nuestro Hola. y seguramente estabas escuchando algo aquí. Mi compañera y productora, que es quien ha establecido el contacto contigo, que agradecemos profundamente. Bueno, un gusto poder conversar con ustedes de tango en esta, en esta previa mundialista. Es como que hacía bastante que no hablaba de tango. Estamos todos en el modo Claro, mundial. estamos todos hablando Sí, sí, de esa selección maravillosa, ¿no? Nos todo escapa, el ¿no? tiempo, las Ujú. 24 horas. Es como el tema de conversación con cualquiera, o sea, en la calle, Sí, con sí, un, sí. vas a un local, cargas nafta. Sí, sí. Y el tema de conversación que nos atraviesa es la selección, y bueno, no es para menos. No, no es para menos, por supuesto. Hace un ratito estaba contando algo, una anécdota muy especial del tango dandy, que por supuesto no pasamos por no difundimos en esta ocasión. No sé si conocés la historia de Gardel con la selección argentina. Es que la selección argentina y la uruguaya. Claro, sí, 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 seguramente que la conocés porque vos, y para comenzar esta charla, sos el Pero perdón, admirador ¿vamos a hablar de tango o de fútbol? Vamos a de, hablar de fútbol, ¿verdad? de Sí. tango y de fútbol, de las dos Ya que cosas. salió el Ah, tema. claro. De Gardel cuando que cantó en varias ocasiones antes de que juegue la selección argentina, fundamentalmente frente a Uruguay, y que Argentina perdió, y entonces al tango dandy lo pusieron como el tango de la mala suerte. Tremendo, tremendo, esta Bueno, costumbre tan nuestra, ¿no? vos Ariel, sabés que yo sí, soy muy futbolero, y sí, para algunas cosas, algunas cábalas que en realidad lo que hacen es darle a uno tranquilidad, pero claro, claramente si claro. uno lo piensa un poquito, no hay manera de aferrarse a una cábala. Por ejemplo, esto que hace la gente que dice, no, nos sentamos de la misma manera, comemos lo mismo. Sí, 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 Y sí, ayer sí, hablaba con mis hijas de sí, eso, y ujú. le digo, pero vos pensás, el vecino de al lado, solamente con que cambie un mueble o se siente del otro lado, que ya está, la selección Gana, no le va a ir igual, digamos. O sea, imagínate en el mundo, o sea, Es una todo locura. claro. claro, tendría que hacer lo mismo, vestirse igual, o sea, no hay manera de agarrarse a eso, pero es cierto que uno en mayor medida puede ser más o menos supersticioso con esto, pero Ujú, bueno, qué sé yo, claro, hay que relajarse con eso. Pero sí. Hay una anécdota totalmente. también de Gardel, que jugó una vez un partido la selección argentina con el Barcelona. Ujú. Pero bueno, por suerte Gardel era una imagen representativa para muchos equipos de fútbol. Y ya que mencionaste Barcelona, te comento que los primeros llamados que nos están ingresando, uno es el de Paola Schiavone, una gran cantora también de tango, que está Ajá. radicada en Barcelona, que nos está escuchando, te está escuchando, y que dice que sos el mejor cantor de tango del momento. ¿Eh? Que deje el CBU, así le hacemos una transferencia. Bueno, Muchas gracias, muchas te gracias. lo menciono para que veas hasta dónde llega nuestra sucursal Barcelona de Tango Querido. Qué Claro que, bárbaro, Tremendo. realmente. Ahí en Barcelona tenemos un querido amigo que se llama Marcelo Echeverry, ajá, que, sí, bueno, ella Paola lo debe conocer, que seguramente. organiza el ciclo Tango Vivo Barcelona, y que es un Ajá, espacio organizado por un argentino donde se hacen ciclos de tango y de ujú. folclore todo el año, que es Seguramente, un reducto nacional. seguramente en unos minutos nos va a mandar otro mensaje. Una de las cosas que ella A ver. preguntaba, que no nos olvidemos de preguntarte cuál es tu tango querido. Ese tu tango Ah, preferido. yo, Ahí ahora te quiero ver. sí, no, porque es muy difícil Sí, sí, sí. quedarte con uno. Ujú. Bueno, uno es Sí, un por tango. eso. Si yo tuviese que elegir por la letra, lo que dice es una definición exacta del ser humano, ¿no? Claro, sí, ahí, ahí, Y que habla de todo lo que del devenir del ser humano, y está muy bien expresado. Si uno tuviese que quedarse con una poética, es uno. Después yo, como tango favorito, en realidad depende cada momento de la historia, qué sé yo. El primer tango que yo aprendí es Soledad. Y ujú, si yo Mm, pienso en un tango, es Soledad por Gardel, y porque primero se lo escuché a mi mamá y después a Gardel. Fue como una manera de llegar a Gardel y decir, ah, claro, mi vieja cantaba folclore ujú. y ensayaba, y yo sabía todo el repertorio de ella. Y un día estaba ensayando ella con sus guitarristas en mi casa,
Sí. y escucho que cantaba algo que no era una samba, y entonces me quedé, viste, escuchándolo Ajá. con mucho disfrute. Y le pregunto, che, ma, ¿qué tema es ese? Y me miró así que de costado, me dijo Soledad, de Gardel, como Ujú. diciendo, ¿cómo no? Y a partir de ahí se me pegó como, bueno, en ese momento yo era un adolescente, como cuando escuchás un tema en la radio o un tema de moda, y me acuerdo que agarré la letra y al ratito ya me lo sabía todo. Ujú. Y es el primer tango que canté en público también, entonces bueno, históricamente tiene algo de Soledad, que cuando yo pienso en un tango pienso en Soledad. Sí, Pero después tengo muchos, no hay un tango que a mí me defina y que te diga, mira, mi tango es esto, o sea, mi tango depende qué situación, para qué, para quién, si es para claro. un amigo, si es para una mujer, si es para la vida, que yo hay muchos. Eso es Qué larga que es la una característica muy especial del tango, ¿no? Y los poetas que tenían esa capacidad de reflejar, y esto quedó justamente por las grabaciones de 3 minutos y monedas en esos viejos discos de pasta, contar una historia en 3 minutos, esa capacidad de poder escribir algo que a vos te quede, ¿no? Lo estabas mencionando recién, allí de acuerdo a cada momento que uno vive, y el tango tiene esa cualidad en particular. Soledad tiene un mensaje muy particular. Yo inmediatamente pienso en otro que vos grabaste que se llama Fuimos, y que Claro, también describe algo tremendo, como el decirle a una mujer no te quedes conmigo porque acá no te va a ir bien, y expresarlo de una manera tan cabal y acertada como lo que escribió el poeta, ¿no? Otro de los ejemplos, porque tenemos miles, cada tango tiene una particularidad, como bien lo describías recién. mira, Fuimos es un tango que a los que yo me rehusé, por eso te digo que es Ujú. difícil, porque en Sí, cada momento del año o de la vida hay un tango que te atraviesa, sobre todo el que tiene la posibilidad de expresarse con el tango. claro, claro, Hay gente que por ahí le pasan cosas en la vida y no las asocia con el tango. claro. Yo me separé hace 10 años de Ujú. la mamá de mis hijas, eh, y en ese momento yo ya hacía muchos años que cantaba y me mandaban un disco de alguien, Sí, o cada vez que lo veía en alguna lista, yo lo pasaba de largo y decía, Fuimos, como diciendo, este tango sí, todo sí, el claro. mundo lo canta. Y alguien me decía, no, vos tenés que cantar Fuimos. Y yo era como, no voy a cantar ese tango, porque Claro. para mí era algo muy común en el sentido que lo que yo sabía o pensaba que no iba a sorprender a nadie diciendo, bueno, Ujú. ahora voy a cantar Fuimos. Ujú. No, y un día la vida me puso en una situación como la que tiene mucha gente, por supuesto, Sí, que se claro, claro. separa Ujú. y, y me separé bien, o sea, no fue algo. Entonces esa letra empecé a sentir, sobre todo la segunda parte, fuimos abrazados a la angustia de un presagio, Claro. y yo me acordaba de todo lo que nos había costado como pareja, nuestra primera casa, el nacimiento de las hijas, y empezás a ver con nostalgia, y ese fuimos tiene todavía algo de que fuimos algo que somos, pero es una conjugación de tiempos que hace Mansi, que es espectacular. Es tremendo, es Entonces, tremendo. en ese momento yo dije, es el momento de cantar Fuimos. Y lo Siempre, empecé a siempre es cantar así. y me salió en ese momento mejor que a nadie o Ujú. mejor que a cualquier tango que hubiese elegido en ese Sí. momento, porque en ese momento me estaba pasando a mí. Es Entonces digo, tremendo. hoy por ahí lo Claro. canto y por ahí ya no me pasa lo mismo, pero en el momento que yo lo cantaba, yo te aseguro que esa letra me ardía palabra por palabra y pasaba algo en la gente que se emocionaba, y cuando vos haces algo genuinamente que te atraviesa, no tenés que explicarle nada al público, la gente Tal se da cual. No, en cuenta absoluto. enseguida de eso. Claro. Es tremenda esa letra, por cierto, ¿no? Se me ocurrió porque es uno de los tangos que a veces, a mí en lo personal me cuesta Es mucho cantarlo, espectacular me esa cuesta letra, mucho. Pero cuando dice gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas, te da una imagen tremenda. Vos decís, qué fantástico cómo Mansi todo ese escribía. tango, Todo ese tango es desde que increíble. empieza hasta que termina. Es un videoclip, es una película, y abre un montón de ventanas de muchas cosas. Por eso te digo que a mí esa letra, cuando la escuché, porque me estaba sucediendo,
yo lo descubrí a ese tango, después de conocerlo hacía miles de años, pero yo lo descubrí en el momento que cada palabra yo sentía que Mansi me la había escrito a mí. Y eso es lo que tiene el tango. Tiene un poder de síntesis y un poder de identificación con nuestra idiosincrasia, con nuestra manera de vivir y de sentir, pasional, dramática, que claro, uno escucha tangos que fueron escritos, no sé, hace 80 años, y un día sentís que vino Mansi y te dejó un mensaje a vos, o Cadícamo, o Discépolo, o cualquiera. Es tremendo. Y más que nunca, algunos emblemáticos, Cambalache, bueno, hay tantos otros, ¿no? que reflejaban el momento histórico de la Argentina cuando fue escrito, o el sentimiento, la visión, por ejemplo el caso de Discépolo, de lo que pasaba en ese momento en la Argentina. Y vos decís, pero ¿no pasa mucho hoy también? ¿No tenemos esta impronta como nos pasa lo mismo que nos pasaba al principio del siglo XX? Es tremendo, ¿no? Pensarlo así. Socialmente el tango siempre tuvo una mirada desde la poesía muy sabia, y yo creo que el mundo entero, no nosotros, Buenos Aires o Argentina, nosotros como país, me refiero a algo más global, el mundo no ha superado mucho a la visión de Cambalache. Al mundo le falta un tornillo, por ejemplo, también. El mundo, claro, de Cadícamo. El mundo no ha superado lo que dijeron estos tipos, lo que dieron estos tipos hace mucho tiempo. Entonces, bueno, sigue siendo vigente. Y los tangos que hablan del amor y que hablan de la vida en relación al amor, tampoco eso no va a pasar de moda nunca, porque el ser humano sufre y siente generalmente muy parecido. Así es. Ha pasado mucho tiempo desde que empezaste a cantar, o por lo menos cuando uno lee tu historia y tu biografía pareciera como que pasó mucho tiempo. Pero nos pasa a todos, a mí también me pasa, parece que fue ayer, cuando uno sube al escenario y canta el primer tango. ¿Cuál fue ese primer tango que cantaste en ese escenario, más allá del boliche de Roberto, digo, ¿no? Ahí en Almagro, que fue donde yo tengo por aquí alguna data que comenzaste a cantar. Yo tuve dos comienzos como profesionales, digamos, como semi-profesionales. Eran profesionales porque yo digo, desde ese momento alguien se animó a pagarme para cantar. Es verdad. Fue, primero debuté en una casa de tango acá en el microcentro, que se llama La Veda. Se llamaba La Veda porque ya no está más. Y ahí cantaba mi mamá y cantaba folclore. Entonces, ella, es una historia que la voy a resumir. Había los dueños de ese local, que era de tango y de folclore, tenían una hija que escuchaba música y estaba estudiando comedia musical. Yo cantaba en el boliche de Roberto, y mi vieja, hablando con la piba en ese momento, le dice, no, pero si a vos te gusta el tango tenés que ir a escuchar a mi hijo y no sé qué. Bueno, mi vieja, poco sabia, la chica esta me va a escuchar al boliche, y claro, le gustó el tango y vuelve a hablar con sus padres y le dice, ustedes tienen que contratar a Ariel porque canta tangos de Gardel y no sé qué, y que esto que el otro. Conclusión, les infló la cabeza, y los tipos hablan con mi mamá y dicen, che, lo queremos escuchar a tu hijo y no sé qué, que venga a que lo escuche. No, que venga no, que ella ya lo escuchó, o sea, y ella con Adriano Berti, que era el director de ahí, hicieron que no hubo prueba de nada, o sea, empecé a trabajar directamente y me pagaban. Mirá qué bien. Y ahí cantaba 3 tangos de Gardel, que cantaba Gardel, que eran Soledad, Gira Gira y Rosas de Otoño. Mira, esos son los 3, eran los 3 temas que cantaba. Y después ya al tiempito debuté con la orquesta El Arranque, y los 3 primeros tangos que cantaba con El Arranque eran Ave de Paso, o sea, eso fue mi debut en el Tortoni, Ave de Paso, Madame Yvonne y El Cantor de Buenos Aires. Mirá, qué tangazo. Esos fueron los primeros tres arreglos que canté con El Arranque, y me debuté en público, donde me pagaron. Hay que remarcar esto, que es muy importante. Fueron esos 3 temas de Gardel. Me hizo acordar un poco a la historia de Messi, viste, que la abuela quería que juegue, que lo vean jugar, hasta
abuelita que logró que lo Es vean jugar. verdad, Me sí, qué hiciste importante acordar, la abuela, sí. en Sí. este caso tu mamá, y qué importante, ¿no? Ese empuje, porque por ahí si no hubiese sido por eso, por ahí no hubieses arrancado en ese momento o no te hubiesen escuchado, ¿no es cierto? Viste cómo uno cualquier momento de su historia piensa, ¿y qué hubiese sido si no hubiese sido así? Tal O si no cual, hubiese entrado acá, o no hubiese tal llegado cual. allá, o si no se hubiese cruzado en la vida tal o cual persona. Bueno, eh, así suceden las cosas. Es así. Eh, Cuando mencionamos Gardel, seguramente a vos te pasa algo especial, porque siempre que te escuché en algún reportaje, mencionás que Gardel fue el motivo por el cual vos cantás tango. Y me llamó mucho la atención porque vos dijiste en algún reportaje por allí que si Gardel hubiese cantado, qué sé yo, música española, vos te hubieses dedicado a cantar música española. ¿Tan así esta admiración por el zorzal? Bueno, es tan así porque, como les contaba recién, mi mamá cantaba folclore y yo tenía dos tíos que eran actores cómicos, hacían imitaciones. Uh-huh. Y en mi casa, si bien se escuchaba de todo, no era un ámbito tanguero. Al ser todos de Córdoba, era más del folclore. Claro, claro. Pero por supuesto que Gardel era alguien de los que admiraba mi abuela, mi tío abuelo que cantaba y tocaba la guitarra, mi vieja y mis tíos. Pero cuando yo decido entrar a la música, digo, bueno, voy a cantar y mi vieja me dice, estudiá, hacer esto una profesión. Empecé a estudiar canto lírico, con lo cual para mí primero iba a ser un cantante lírico. Mi norte estaba en formarme como cantante lírico, Uh-huh. no en el tango. Y desde ese lugar, desde el estudio del canto lírico, empecé a escuchar a los grandes cantantes de la ópera, y en ese ramillete volví a escuchar a Gardel ya con otra oreja y dije, este hombre hace lo mismo que hacen los cantantes líricos, pero en el tango, Sí. y con una dulzura y con una ductilidad, pero con un tecnicismo y me llamó mucho la atención en descubrir a Gardel como cantante. Claro. Y a partir de ahí vino el fanatismo por Gardel asociado al tango. Pero si Gardel de verdad hubiese sido un cantante de otra música, tal vez yo no hubiese elegido el tango como profesión porque mi ámbito no era ese. Claro. Y a partir de ahí vino por Gardel, de hecho yo cuando fui al boliche de Roberto, que es la primera vez que canté en público, a mí me invitan a cantar ahí en el mostrador, y yo dije, no, yo no canto, digo, estoy estudiando, canto, pero canto lírico, pero soy un estudiante. Y Roberto Medina, que estaba en el mostrador, me dijo, pero no te sabes un tango, en pleno Almagro. Y fue como una mojada de oreja sí. que yo se la voy a agradecer toda mi vida, porque claro. Le dije, sí, sé dos tangos de Gardel. Y bueno, y así empecé a cantar. O sea que así que en ese lírico, sentido Gardel es fundamental. Claro. Ahora, ¿el lírico nunca cantaste en un escenario un tema lírico? No, nunca. Mirá. No. Bueno. ¿Y algún día pensás hacerlo? Y sigo tomando clases, sigo tomando clases con maestros. Ahora tengo una profesora que hace canto lírico y veo la técnica ahí y todo, pero no, en público no. Yo te veo... Si pienso hacerlo, no lo sé. Porque es como un ámbito diferente. Claro. Y no... me cuesta a mí mentalmente pensar en asociar, no sé, un área de ópera a un tango, pero por ahí dentro de algún espectáculo, de algo, hay cosas muy lindas que se pueden hacer y bueno, todavía no se me ha dado la oportunidad, pero soy tan joven, tengo tanto por hacer. Hay mucho camino todavía. Bueno, yo siento, de verdad, pasaron muchos años desde que yo canto profesionalmente, son literalmente 27 años. Yo debuté en el 99. Claro. Siglo pasado. Siglo XX. Acabo de caer en eso. No, pará, me voy a pegar un... Siglo XX, cambalache. Imagino que... Pero de verdad siento que me queda mucho por recorrer. Claro. Perdón, te interrumpí, pero si bien he hecho muchas cosas, todavía me gana... De verdad lo digo, la ambición de seguir pensando para adelante y no quedarme con lo que ha pasado, decir, no, porque yo el siglo pasado cantaba, no, siento que todavía como intérprete, incluso soy muy joven y hay mucho por descubrir, por aprender, por mejorar, por
por probar. Estoy ahora con eso de la etapa en la que uno ya no tiene tanto miedo en el que dirán, y me puedo animar a hacer travesuras, bueno, como este disco de Sandro que grabé. Sí, sí. Entonces, Estaba justamente por mencionártelo, porque si te animaste. Sandro, a ver, yo tengo un pensamiento, no sé si es acertado, por ahí vos corregime o no, pero ¿Sandro se hubiese puesto a escribir letras de tango? Hubiésemos hecho, digamos, o podemos traspolar toda su música con música tanguera, quedaría pero perfectamente bien. Son unas letras maravillosas, ¿por eso lo elegiste? bueno, Sandro tiene mucho de tango, porque de hecho Sí, él era muy cercano al tango. claro, Él ha dicho muchas veces que le gustaba Alberto Morán, que le gustaba la orquesta de Pugliese. claro, claro. Él en su... Y bueno, y él es contemporáneo de una época del tango Sí, sí, también. sí. Y a Sandro lo elijo porque en realidad Sandro es lo primero que yo canté en mi vida. A los 4 años, en el Teatro Luz y Fuerza de Córdoba, mis tíos y mi mamá hacían una función de teatro donde Ujú. cantaban ellos, y vaya a saber por qué, me subieron al escenario y yo hice 2 imitaciones, una de Sandro y la otra del Hacha Ludueña, un jugador de fútbol de Talleres de Córdoba. Ah, Y entonces Sandro, mucho antes que Gardel y mucho antes que el tango, sí era el sí. paisaje familiar de mi casa, porque Ujú. mis tíos, uno de ellos lo imitaba a Sandro, eran fanáticos de Sandro, pero fanáticos de tener todos los discos, de, che, mañana va a estar Sandro en Mirta, Y ahí, está Sandro en Canal 11 que le hace una entrevista a Fernando Bravo, y como yo vivía con ellos, todo lo que hacía Sandro yo lo sabía, Lo cada mamaste. sí, disco que salía. claro. Entonces yo Sandro lo llevo en el corazón porque es parte Sí. de mi familia. Y veía las películas con mi abuela. Entonces, Uh, bueno, después de muchos años de cantar tango, cuando yo dije quiero grabar otras cosas y como intérprete verme en otro ámbito, no busqué en Sandro, empecé a buscar hacia afuera. Iba a sí. grabar temas con un aire más flamenco, Ujú. de Ah, fusión, mira. me puse a escribir letras y no sé qué, Sí. hasta que en un momento, en un show con Lidia Borda, que hacemos, que se llama, el espectáculo se llama Somos, que Ujú. es un disco también, armando repertorio en la casa de Lidia Borda, comiendo asado y tomando champán ya. O Bueno, sea, de vamos a hacer todo. estos temas, y sí, hagamos esto, y hagamos lo otro, y no sé qué, digo, chis, hacer un tema de Sandro, y Lidia me dice, pero yo ya le hice un homenaje, sí, estaría buenísimo, Sandro, papá. Digo, sí, yo lo escuchaba de chico, pero nunca canté en público un tema de Ujú. Sandro. Y bueno, y elegí El que estás pasando, porque yo te amo, y cuando lo canté en público, pasó algo que yo dije, che, acá a la gente esto le gusta. Y Sí. pasó algo que no me pasaba con el tango, que la gente empezó a sacar el teléfono y filmaba y escuchaba como una ola de suspiros, Ajá. que yo decía que soy un tipo muy buen mozo, pero no era por eso. No, yo digo, ¿qué pasa acá? Y las mujeres y era como, no sabía si era en serio o en joda. Al otro sábado lo mismo, lo mismo, lo mismo, y yo digo, es Sandro. Yo Pasa algo tantos con años Sandro, claro. buscando como intérprete dónde meterme fuera del tango o con el tango, y apareció Sandro, y bueno, y a partir de ahí dije, esto es un disco, este es el disco que yo estaba buscando. Y Ujú. bueno, y así es Hiciste un que me disco. metí en la piel de los temas de Sandro, porque no es tributo, o sea, no me gusta cuando me dicen, no, el tributo, no, yo no le hago tributo a Sandro porque él no lo necesita. No es homenaje porque tampoco él necesita Ujú. un homenaje mío, sino que yo lo abordo como intérprete, abordo la obra de Sandro porque tiene unos temazos hermosos Totalmente. como Así, como Trigal, como Porque yo te amo, Hay, Cómo te diré, bueno, hay son una varias cosas que versión graban. que hiciste de Rosa Rosa que va bajando el ritmo. Sí. Quedó maravilloso. No sé si te lo tenés ahí, nuestro operador, Rosa Rosa. Me gustó mucho la idea que tuviste de bajar la Rosa velocidad y Rosa, ponerlo increíble. la historia de Rosa Rosa es que yo tengo 2 arreglos anteriores, porque bueno, acá lo Ujú. que hice fue buscar arregladores que no sean del tango, Sí. y cuando me mandan los 2 primeros arreglos no me gustaban. Noelia Cincuna, que es otra arregladora, le Ujú. digo, che, Noe, vos sabés que yo me imagino acá una mujer vieja, Sí. grande, Ujú.
que está viendo un programa de hace 1000 años y se ve ella joven, acordándose de cómo era cuando bailaba Sandro y no sé qué, y digo, con la nostalgia de alguien. Y bueno, y todo el tiempo pensé en una mujer grande. Cuando lo fui a grabar, quedó la versión, no me gustaba mucho y quería retocarle algo. Ajá. Y digo, quiero grabarlo de nuevo. Y cuando empiezo a grabarlo, se me viene la imagen de mi abuela. Y dije, esa mujer que yo me imaginé, para hacerme una historia con esto, era mi abuela, era la Betty. La Y lo Belde, grabé sí, la Belde. y ahí me emocioné y se Claro. me hizo un nudo en la garganta y no es la mejor versión cantada, pero fue como la más emotiva y con Damián Poliak, el técnico, dijimos que quede esta. Yo te Y digo después que de mucho... en lo personal me fascina escuchar esa versión de Rosa Rosa a ese ritmo y con esa profundidad y con ese carisma, vos sabés que se transmite el amor de lo que estás diciendo en la interpretación. Es algo que yo inmediatamente que la escuché la versión me pegó de esa manera y creo que le debe pasar al público cada vez que te escucha cantada de esa manera, Rosa Rosa. Fue algo muy especial Sí. que terminó dándose así. O sea, yo me imaginé eso, una mujer hoy que tiene 80 años, prende la tele y Sí. muestran un video de Sandro de los años 70 Ujú. y esa mujer ya está grande, Claro. adulta, en la vejez, y la nostalgia tiene esa mirada o ese recuerdo más lento, ¿viste? Que uno Claro. tiene como una mirada en, más lenta sobre los recuerdos, que casualmente son los que no envejecen, pero el ser humano sí. Y entonces por eso es que me la imaginé más lenta, y a partir de ahí la versión es de Noelia Sin Cuna, eh, y la trampita que tiene, que el comienzo, Sí. esa parte instrumental, ella lo tomó como idea de un tema de Alejandro Sanz. O sea, la Ajá. gente no sabe nunca esto, ¿no? Pero del Sí. tema Cuando nadie nos ve, y ella Claro. me lo mostró y le digo, claro, Tenés razón, sí. esa es la onda nostálgica de la... Bueno, y ahí quedó el tema. Y bueno, y después lo que me pasó fue descubrir que esa idea que yo me había hecho era precisamente, inconscientemente estaba hablando de mi abuela, así que así lo grabé. Qué bueno, qué bueno. Te llevo a otro tema. Aníbal Troilo. Ajá. Homenaje a Aníbal Troilo. ¿Qué te pasó con Aníbal Troilo? Si bien no tuviste la posibilidad de cantar bajo la dirección de Aníbal Troilo, partió en el 75, mucho antes de que fueras famoso y reconocido. ¿Qué pasa con Aníbal Troilo? ¿Qué es lo que te lleva a hacer un homenaje a Aníbal Troilo? Bueno, antes de pensar en ese homenaje, cuando yo entro al tango, Sí. desde el mundo de Gardel, empiezo a trabajar con la Orquesta del Arranque y a descubrir orquestas, y me puse a escuchar todos los cantores de orquesta, pero todos. Iba a ver Sí. cantores en vivo, me decían, en un boliche en San Martín iba a todos lados, bueno. Y de las orquestas que yo escuchaba, la que más me gustaba era la de Troilo. Sí. Entonces yo soñaba, así como el jugador de fútbol sueña un día ponerse la camiseta de su equipo y entrar a la cancha, yo escuchaba las introducciones de algunos de los temas que canta Marino, o Florial Ruiz o Fiorentino, y me imaginaba yo entrando a cantar con la orquesta de Troilo. Por eso fue que en su momento dije, yo voy a armar una orquesta y no, ahora le dicen orquesta a un cuarteto. Yo dije, no, voy a Sí. armar una orquesta como los discos de los 40, o sea, 4 bandoneones, 3 violines, viola, piano, contrabajo. Y la armé. Y habíamos terminado de presentar un disco que se llama Yo lo canto hoy, y habíamos terminado de presentar el disco literalmente esa noche, y al otro día yo me tomaba un avión con Andrés Lineski y nos íbamos de gira a Europa, y me dice Andrés, ya en el avión, o sea, hablando del show, sí, anoche qué lindo que estuvo, sí, ¿cómo estás? ¿Pudiste dormir algo? Y más o menos, porque no sé qué. Me dice, che, este año es el centenario de Troilo, tenemos que hacer un disco. Y le digo, vos estás loco, Andrés, acabamos de presentar un disco ayer. Sí. Y me dice, y no, pero dice, y él me dice, pero soy el único cantor de tango que tiene su propia orquesta típica, su propia orquesta. Cuando los cantores se acompañan con pista alguno, otro con una guitarra, un bandoneón, un trío. Y le digo, tenés razón. Y todo ese viaje que yo tenía pensado dormir, el viaje en avión, Estuviste pensando me en la pasé pensando en el repertorio y cómo, y
y buscar el dinero para hacer el disco, y claro, estaba terminando de presentar un disco y ya pensando en grabar otro ahí. Y bueno, y así fue que venía el centenario de Aníbal Troilo y dije, por supuesto, hay que hacer un disco a Troilo, y fue de la mejor manera porque estuvo muy bien astrológicamente aspectado ese disco, porque ganamos premios, nominación al Grammy, mejor disco de tango, hicimos un especial en la televisión pública que me dio los estudios para hacer un especial de 1 hora, que lo conduce Héctor Larrea. Fue todo un viaje muy hermoso poder homenajear a Troilo, y me pasó lo que le pasa a cualquier tanguero. Troilo es ineludible, es un baluarte, es un referente, es un prócer en el tango. Y bueno, me agarró en un momento en el que yo tenía la orquesta típica. Entonces dije, tengo que adelante, hacerle claro. el disco. Escuchá un segundito, porque esto te va a traer recuerdos seguramente. ¿Lo tenemos ahí? A ver, escuchá un poquito. Bien, este mozo, Ariel Ardit, es no solamente un artista de primera, sino también una persona inquieta. Él, para encarar este repertorio de Troilo, especialmente por la radio pública y la televisión pública, estamos en el estudio B de la actual radio pública, ex Radio El Mundo, donde actuaba Troilo. Él se informó de la vida de Troilo. Él sabe todo de Troilo. Quizá va a ser Ariel con el tiempo. ¿Qué recuerdo te trae esta presentación, ¿no? De Héctor Larrea, nada más y nada menos. No, es que fue, como te dije antes, fue algo que se dio de una manera tan hermosa. ¿Viste cuando vos empezás a hacer algo y todas las puertas se empiezan a abrir de una manera que vos decís, acá no soy yo, acá tiene que ver con el hombre en cuestión? Y bueno, y Héctor Larrea, mira, esto te voy a contar una anécdota que no la cuento nunca, pero porque no se da, digamos, pero Héctor Larrea estaba enojado o algo ofendido con la gente de la televisión pública, porque lo habían invitado a un homenaje de algo y él había sentido como que no lo habían tratado, no se había sentido cómodo, no que lo habían tratado mal, no se había sentido cómodo. Cuando yo hablo con la gente de la televisión pública y le digo, este especial, que me lo dirigió Rudy Chernikov, mi querido amigo, tiene que tener un presentador. Y le digo, y no hay nadie que tenga más altura y que historia para hablar de esto que Héctor Larrea. Y me dice, pero ¿sabes lo que pasa? Que Héctor está ofendido con nosotros porque no sé qué, y nos va a decir que no, porque se enojó por algo. Y no era nada grave, pero... Y le digo, bueno, yo le digo, y me tiro el lance. Y yo tenía buena onda con Héctor, por hablar de tango, por haber ido a su programa muchas veces, pero tampoco era que tenía un vínculo tan estrecho como para que no me pueda decir que no. Y lo llamé a Héctor y me dijo, qué buena idea. O sea, Héctor Larrea nunca me mencionó ese encono que él había tenido con la gente de la televisión pública, nunca me lo mencionó, y se enganchó tanto con la idea de Troilo y me dijo, yo te voy a hacer los copetes, vamos a hacer la presentación acá de Radio Nacional, porque en este estudio tocaba la orquesta, y embaló. Llamé a la gente, a los productores de la televisión pública y le dije, lo tenemos a Héctor. Y bueno, y así quedó. Y él ha sido muy, muy, muy generoso conmigo siempre, y cada cosito, cada paso que doy, siempre lo he llamado a Héctor. Incluso para el disco de Sandro, que él fue quien lo presentó a Sandro, cuando Sandro gana el primer festival de la canción con Quiero llenarme de ti, lo presenta a Héctor Larrea. Entonces, para mí es muy importante Héctor, muy. Entre los personajes que pasaron por tu vida, alguna vez te escuché decir que le canté a Maradona, lo dijiste como una expresión de orgullo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Le canté a Maradona y a Messi. A los dos. Impresionante. A Maradona, acá aparece mi abuela de nuevo. Yo cantaba el himno, lo grabé por un homenaje a mi abuela. Sí. La Vele, cuando sonaba el himno en la televisión, ella se paraba, muchas veces cuando era grande ya estaba mucho tiempo en la cama,
y tenía la tele en su cuarto. Y en cualquier momento, acto patrio, 9 de julio, 25 de mayo, 1 de mayo, lo que sea, que aparecía el himno, ella se paraba al costado de la cama y entonaba el himno y se emocionaba. Y con mi hermano más chico, César, nos reíamos mucho, era un espectáculo cómico. Mirá a la vieja cómo llora, ja, ja, y nos reíamos. Un día la Vele, por la que grabé Rosa Rosa, Sí. se muere de vieja. Y pasan los años, yo un día estaba en mi casa mirando la televisión y aparece el himno. Y me vi llorando, emocionado, y dije, perdón la expresión, ¿no? Pero digo, qué vieja hija de puta, mirá cómo me transmitió Claro. lo del himno. Sí. Me re emocioné. Y bueno, y así fue que en ese arranque lo llamé a Lineski y le dije, hace un arreglo del himno que yo lo quiero grabar. Y a partir de ahí dije, el himno tenemos que grabarlo, tener una versión tanguera con orquesta típica, o sea, porque estaba con la orquesta en actividad, y lo grabé. Y una vez que lo grabé, después se me ocurrió la idea, dije, esto estaría buenísimo pasárselo a los jugadores de fútbol y Sí. cantárselo a la selección y no sé qué. Bueno, y salió una gira que era Dubái, Vietnam e Indonesia. Oh. Y cuando estábamos yendo para Dubái, en el avión alguien dijo, no, lo invitamos a Maradona a ver si llega a ver el show de tango y no sé qué. Y nosotros dijimos, no va a ir. O sea, porque Claro. 1000 veces yo estuve a punto acá en Buenos Aires de ir a jugar al fútbol cuando era chico y decían, va a ir Maradona. Nunca fue. Nunca fue. Entonces, era como, no, pero porque era como una fantasía de que Claro, Maradona claro, sí, sí. estaba invitado a 300 lugares al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo dije, no va a ir. Llego a Dubái y estábamos en la prueba de sonido a la tarde, era un evento al aire libre y la comitiva de gente, de público llegaba más tarde. Entonces estábamos en la prueba de sonido, mesas de plástico largas, así, terminamos de probar sonido, me meto al camarín y miro hacia afuera, veo un tipo sentado solo, con otro tipo parado al lado, mirando así como quien busca gente, como diciendo, che, ¿dónde está la gente? El tipo solo sentado en la mesa era Maradona. Yo lo tuve a 5 metros. Y entonces dije, no lo voy a joder, yo no voy a hacer de los plomos, pero estaba en Dubái, o sea, la tentación Claro. era muy grande. Y sí, por supuesto. Entonces pasa un mozo de los que estaban armando el evento y yo tenía el demo del himno, porque ni siquiera estaba en un disco todavía, era un demo. Y se lo mando y le hago llegar el disco de la orquesta y el demo aparte. Empieza el show. Sí. Y le digo, bueno, Diego, imagino que te vas a cantar un tango. Y me dijo, no, fiera, dice, yo lo único que sé entero es la letra del himno. Y me dije, me está tirando un centro. Claro. Y digo, bueno, entonces cantemos el himno. Y le canté el himno a Maradona, Qué va. así, ahí, frente a frente. Y esa fue la primera vez que lo canté así, de una manera para alguien tan importante, ¿no? Y en Dubái. Cierto, qué bueno. En Dubái. Impresionante. Imborrable ese Ahí estamos escuchamos un poquito, a ver. Qué bien que suena, por favor. Maravilloso. Mirá lo que es. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Y seguramente, como nosotros, te habrás puesto de pie, ¿no? Para seguir los preceptos de tu abuela. Bueno, sí, generalmente canto de pie. Sí. Sí, qué bueno. La Bel te dejó un legado realmente increíble. Mirá, hemos hablado ya 45 minutos. Gracias por el tiempo. Sí, Gracias ya por es el mucho, tiempo. ya me tienen que rajar. Ya está. No, de ninguna manera, no es por eso. Quería recalar en otra cosa muy importante que hiciste y que quiero que me lo cuentes vos, no quiero contarlo yo, como hacen algunos periodistas que cuentan la historia y después le preguntan al entrevistado y el entrevistado dice sí, ¿no? Pero ¿qué te pasó? Lo acabas de decir. ¿Qué te pasó en Lo acabas de Medellín? contar, claro. ¿Qué te pasó en Medellín?
¿Qué te pasó en Bueno, Medellín? acá se te van los 15 minutos que quedan del programa. Es fantástico, eso yo sé la historia, por supuesto. Te lo voy a tratar de resumir. Ujú. Bueno, lo que me pasó en Medellín fue hasta el día de hoy lo más hermoso que me pasó desde que canto. Ya hablamos al principio de por quién canto y cómo llego al tango y bueno, también yo venía de gira con mi orquesta típica, estábamos en Medellín y, y voy a conocer el aeropuerto y quería yo ver el lugar donde había sido el accidente de Gardel. Y la directora del aeropuerto me mostraba un vitró que de unos pájaros Sí. y no, y esto ahora que está bien, ella me estaba mostrando el aeropuerto, que de hecho el aeropuerto cuando falleció Gardel no existía, el aeropuerto se construyó un año después. Y le digo, pero no, yo quiero, me dijo, bueno, pero no es solo Gardel Medellín. Le digo, yo creo que sí, porque hay muchas cosas, pero hacia el mundo la imagen de Medellín es a través del hecho de Gardel, que pasó por acá. Y bueno, entonces le digo, pero acá tenemos que hacer un homenaje. Me dice, no, bueno, porque el punto de impacto tampoco está y no se puede simbolizar de una manera. Digo, bueno, y yo medio como que la prepié y le dije, hay que hacer un espectáculo grande, sinfónico. Yo nunca había cantado con orquesta sinfónica. Le digo, no con 3 guitarras, con algo grande acá, y digo, cuando yo lo arme. Y bueno, y quedó así. Entonces yo vuelvo de Medellín, Sí. llamo a unos productores de allá y les digo la idea. Y esto fue tanto más deslumbrante que lo de Troilo, porque fue hablar y decir, quiero hacer el homenaje a Gardel con orquesta sinfónica, que yo nunca había cantado. O sea, yo vendí un show donde no tenía posibilidad de mostrar nada porque no existía y no había ningún antecedente mío cantando con orquesta sinfónica. Y la gente de Colombia se volvió loca, les gustó mucho. Después se interesó la gente del festival. Fui a la televisión pública a contar una idea que yo tenía de otra cosa, de un programa para hacer a la medianoche, de un micro donde cantaba un tango. Y estaba Tristan Bauer en ese momento y me dice, bueno, contame, no. Y le digo, sí, te cuento, igual ahora en unos días me tengo que ir. Sale que en la conversación, mientras me acomodaba, que iba a Colombia, y dice, ¿a qué vas a Colombia? Le digo, no, voy a Medellín a hacer un homenaje sinfónico a Gardel. Y frena, ¿viste? Y me dice, ¿cómo? Y le digo, sí, un homenaje sinfónico con el repertorio de Gardel en el aeropuerto. Y me dice, eso tenemos que hacer. Y bueno, y empezamos a hablar y dice, lo vamos a transmitir por la televisión pública. O sea, yo no fui a pedir eso. Lo vamos sin a embargo transmitir. saltó, mirá qué bien. Y claro, y fue realmente, después ya la experiencia vivida allá fue un éxtasis que hasta el día de hoy me cuesta explicarlo. Yo en la prueba de sonido dije, este fue el último cielo que miró Gardel. Porque y había el espectáculo tenía unas imágenes en pantalla donde yo le contaba a la gente que para mí ese avión sí había despegado y que era la historia del tango, que había volado las letras de tango, la imagen de Gardel, que a partir de ahí muchos cantores como yo seguíamos manteniéndolo vivo. Y el espectáculo se me pasó muy rápido porque fue como un éxtasis, como en cámara lenta todo. ¿Y en un momento miré el piso y vi la lista y ya estaba en el último tema. Y eso no me volvió a pasar nunca más en mi vida de cantor, esa sensación de estar como en otro lado, como que uno viéndose a sí mismo. La verdad que fue algo, no me volvió a suceder y cada vez que lo recuerdo es algo muy especial. Suena increíble. La Filarmónica de Medellín fue realmente increíble en acompañarte. ¿Cuánto tiempo demoraste en armar eso? Porque yo imagino que adecuar los instrumentos, las partituras, no es una cuestión fácil. ¿Cuánto tiempo armaste eso, más o menos? Bueno, el espectáculo, desde que yo dije, lo tiré así al mundo, al universo, dije, voy a hacer el homenaje a Gardel. Bueno, siempre ahí mi compañero, mi amigo de mis proyectos, Andrés Lineski, volvimos en ese avión también y le digo, che, vamos a hacer, ¿qué te parece esta idea? Me dijo, espectacular. Y le digo, ¿vos hacés los arreglos sinfónicos? Me dijo, obvio, más vale.
Y bueno, y eso fue un año, porque Un año, nosotros un volvíamos año. del festival Mirá. y al otro año volvimos al festival de tango con el Gardel Sinfónico. Fue un año, después se mandó todo el material de la orquesta a la Filarmónica de Medellín, que la dirigió Gonzalo Ospina, hoy son todos grandes amigos, imagínate, del 2015. Eh, y llegamos allá y bueno, ellos estuvieron ensayando mucho tiempo antes. Nosotros llegamos y estuvimos una semana montando todo el show, ensayos con la Orquesta Sinfónica, que vuelvo a decir, era todo un tema para mí adaptarme a eso, porque yo no había cantado nunca con eso, y para explicándolo como en criollo, digamos, una guitarra o una orquesta típica incluso tiene una ductilidad y un peso en la marca, donde uno puede frasear de otras maneras. Una orquesta sinfónica es como algo más pesado y hay Sí, que, obvio, bueno, obvio. la escritura que hizo Andrés de los arreglos para que suenen tangueros, no es tan sencillo hacer sonar tanguera a una orquesta sinfónica. Eh, y la verdad que, bueno, ya desde la concepción de los arreglos se logró muy bien, y después, bueno, el trabajo con la Filarmónica fue hermoso, porque toda gente joven, pero que sienten una admiración y un respeto por Gardel, que fue algo sorprendente para nosotros también. Y bueno, fue una experiencia de la más hermosa que he tenido. Ujú. Ariel, estamos casi en el final de la entrevista. Yo quiero agradecerte profundamente que hayas atendido este requerimiento nuestro desde el interior. Yo sé que vos sos del interior, Claro. y a veces cuesta muchísimo establecer un contacto con las grandes figuras, y hemos tenido algunas experiencias en otra emisora también de establecer contacto. Paz Martínez nos respondió, Piero nos respondió, y tantos otros estuvieron en algún momento en alguno de los programas de radio que he tenido el placer de conducir, y este es un caso más especial que tengo que agradecer profundamente, ¿no? Porque no siempre los grandes artistas están dispuestos a hablar con nosotros aquí en el interior, ¿eh? Así que te lo agradezco No, a mí me profundamente. encanta, porque yo a ustedes, porque a veces uno tiene posibilidades de viajar con el tango, ¿no? Ujú. Desde Buenos Aires hacia el mundo, y a veces en el interior es más difícil, y lo Tal digo yo cual. siendo de Córdoba. Ujú. Yo voy a Córdoba una vez cada 3 años a cantar, y yo iría Mirá. una vez por mes. Ujú. Ahora voy a estar en el Festival de la Falda, que es un bastión del tango importante y que se mantiene. Entonces, yo creo que los que trabajamos en esto nos debemos la posibilidad de acercarnos más al interior, porque también es cierto que la gente o no te conoce, o si no, no tiene manera de acceder. Entonces, bueno, Claro. ustedes son un puente muy importante entre la gente que está allá y que no nos conoce, y nosotros tenemos la posibilidad de, bueno, de hacer una nota y de ojalá en algún momento ir a cantar y bueno, A y eso. eso Así que íbamos muchísimas también, gracias. a eso íbamos. ¿Qué posibilidad hay? ¿Cómo está esa agenda para poder organizar algo por acá? Yo termino el mundial y me puedo ir. Bueno. El 19 de julio. Ok, Fantástico. cuestión de organizar A mí me entonces. encanta ir al interior, porque de verdad uno puede viajar y es hermoso y conocer, pero como el público de nuestro país no hay en ningún lado, porque básicamente por la referencia afectiva que uno canta las cosas nuestras. Entonces, a mí me encanta, y ojalá, bueno, pronto tenga la posibilidad de visitarlos. Es la idea, Bueno. es la idea. El año pasado tuvimos la oportunidad de conocer y tener el lujo también de tenerlo acá, Raúl Lavie, y la verdad que fue espectacular. Y por eso es la idea poder seguir esta línea de seguir haciendo, ¿no? Eventos. Y Bueno, mira, acabas mover. de dar algo que para los que somos cabuleros, en el 22, previo al, bueno, durante el Mundial, yo estaba de gira con Raúl Lavie, Ajá. con Rosario Flores, Lolita Flores y Mira. Antonio Carmona, un espectáculo de flamenco y de tango que se hizo en Miami y en Puerto Rico. Y los partidos que fue de semi y de cuartos, lo vimos con Raúl Lavie en el hotel. Vimos el Ajá. partido Qué bueno. con Croacia y el partido con Holanda. Ujú. Y los dos los vimos ahí en el hotel, así que bueno, y yo Mira. ya lo conocía a Raúl, pero bueno, ahí
hicimos ese viaje juntos y la verdad que lo pasamos hermoso, y tuve la oportunidad de estar más cerca de él y bueno, y con la selección, que fue algo espectacular. Así Qué que bueno, lindo, ojalá qué lindo. los Bueno. pueda visitar yo muy pronto. Vamos a estar en contacto, Eso. Ariel. Yo quiero despedirme con algo que dijeron. Por supuesto, vamos a escuchar un par de tanguitos acá al final de los tuyos. Tangos, no tanguitos, tangos. Ah, ¡Tangazos! Yo los digo porque me excede el amor hasta esta música maravillosa que aprendí de la mano de mi viejo. Mi viejo me llevó al tango. Entonces, Yo venía del nos rock despedimos pesado. con un tango tuyo, cantaste un tango vos. No, sí, tengo algunas grabaciones por ahí que espero que alguna vez puedas escuchar. Quería referirme a alguna frase que por allí dijo alguna vez alguien que es tu fanático número 1, que es Horacio Pagani, que dijo que vos eras el Carlos Gardel del siglo XXI. Y yo creo que está acertado plenamente en esta apreciación. Horacio es primero un gran amigo y también Sí. tiene que ver con mis comienzos. Yo cantaba en un espacio que hacían los Canillitas del diario Clarín, y así como es Horacio en la televisión, yo les aseguro que es así en la vida. Es Exactamente auténticamente efusivo, demostrativo, y yo siempre le digo que él es el campeón mundial de la amistad. Es de las personas más buenas y más con los códigos, ¿viste? Esos famosos códigos del fútbol, no sé qué, de los códigos de la amistad. Horacio es una de las mejores personas que yo conozco en esta vida. Así que, y él tiró eso, y claro, lo mejor de él es su pluma. Él se hizo famoso después con la televisión, pero él es una de las plumas más reconocidas del ámbito deportivo, porque escribe muy bien. Y tiró ese título y quedó. Y la gente, bueno, como ustedes, me dicen, no, como dijo Horacio Pagani, el Gardel del siglo XXI. Yo obviamente me encanta que se piense de esa manera, no me hago cargo, no me puedo hacer cargo de eso, porque que te comparen con Gardel es como jugar al fútbol y que te comparen con... Ni siquiera, ni con Maradona ni con Messi. Gardel es otra cosa que es inalcanzable. Claro. Así que bueno, Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta conversación. Gracias, Ariel. Bueno, vamos a estar en contacto para ver si se da la oportunidad de que puedas venir. La verdad sería un lujo para nosotros, para Bariloche, tenerte por acá. Bueno, va a ser un gusto, así que cuando quieran y esté la posibilidad, allí estaremos. Bueno, que sea la muchísimas primera gracias. de muchas entrevistas también. Sí, nos quedaron un montón de cosas Un para montón de charlar. cosas en el tintero, así que Así es. ¿Cómo no? espectacular. Gracias. Un abrazo enorme a los tuyos también, y vamos a estar en contacto. Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Un abrazo y hasta pronto. Chau, chau. Naciste bajo el halo mortecino de un farol y escuchaste cuando soltabas amarras el llorar de las guitarras y el gemir de un bandoneón.